Cristina con los sindicatos. Había habido un gesto importante cuando se acercó a la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, ahora se acerca a la de ATE, de algún modo hay un mensaje sobre orientación confluyente, y mucha charla por abajo en la militancia alrededor de las candidaturas, si va a tener un rol protagónico o no, muchas versiones, que va a encabezar en provincia, que va a encabezar en Santa Cruz, que no va a participar. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, ¿y vos, Gabriel? Bien, recibiendo a los amigos. Aquel que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Sí. Yo creo de que vamos a hacer un pacto, no vamos a hablar nunca más de fútbol porque eso aleja a mucha gente de la mesa. Vamos a hablar de fútbol porque tengo mucha espalda para hablar de fútbol, mucha historia. Después en la señal fútbol. Te mataré, Ramírez. Eso lo puede decir con cualquier apellido en Pérez, que va a quebrar al rival, ¿no? De manera intensa. Pero no quiero hablar de eso. Cuéntenme qué piensan de todo esto, me parece que las listas, qué información tienen. Me parece que el gesto de Cristina es positivo. Me parece que esta apertura que armando las listas, falta un año para las elecciones, igual, tal vez no sea tan pero ahora tarde. en retrospectiva, ¿por cuánto nos costó dentro del campo nacional y popular esta desunión o esta especie de ruptura que hubo con el movimiento obrero en su momento? Me parece que si esto se hubiese revisado antes y se hubiese pensado estratégicamente antes, otro sería el cantar de esta cuestión. Es probable, pero ahora no quiere decir que esto no esté bien. La mirada retrospectiva siempre es peligrosa porque entonces te quedas anclado lo que pasa que en también, los errores de la Lo que pasa que también la coyuntura obliga ahora a tener que hacer un tejido mucho más amplio del que se había hecho antes. Y la pregunta es, no estamos hablando tampoco de hace 5 o 6 años atrás. Podemos hablar y remitirnos a diciembre. Porque esto no se impulsó también en diciembre, cerrando con los sectores más importantes que podrían traccionar el voto de las bases. ¿Cómo la ves vos? Sí, es difícil desentrañar cuál es realmente la estrategia de Cristina. Me parece que indudablemente hay desmembramientos en función de sus referentes territoriales, de sus referentes políticos, y al mismo tiempo ella mantiene o crece en las bases su inserción política, es decir, lo que pierde por arriba más o menos lo mantiene o lo gana por abajo. Bueno, eso, fíjate que... No es un tema menor porque es un volumen importante. Sí, no, para nada es menor, pero es cierto que por arriba vos tenés varias fracturas y el peronismo tradicional la toma como casi una mancha venenosa, ¿no? Trata de tomar distancia. En algunos casos, tampoco generalicemos, ¿no? Creo que hay un par de gobernadores, pero la totalidad del peronismo no tiene... No, la totalidad, bueno, pero vos lo ves incluso en las autoridades del Partido Justicialista, que todo es simbólico, porque el Partido Justicialista siempre fue una maquinaria electoral, no un partido político en sí mismo, ¿no? Te voy a pedir un cafecito, ¿puede ser? Un agua. Sí, lo que te decía es que el Partido Justicialista siempre fue tomado como un instrumento electoral fundamentalmente, ¿no? Entre elección y elección, el Partido Justicialista es poco que hay, lo que existe como partido. No sé si es tan así porque en un momento dado lo que te propone, lo que te puede pautar el PJ tiene que ver con un trabajo de territorialidad que no lo tiene otro espacio. Me parece que pasa por ahí. El cuestionamiento del PJ con justicia a raíz del menemismo, pero no es que el PJ es siempre una porquería. Se habla de pejotismo como un adjetivo negativo, ¿no? Me parece que se está exagerando. Se necesita el PJ porque se necesita territorialidad. Fíjate que cuando no se tuvo territorialidad y se quiso prescindir en la provincia de Buenos Aires de los intendentes, entre comillas, pejotistas, se perdió. Bueno, se perdió históricamente. Fíjate el reportaje. Y esto habla a las claras de las dificultades que tuvo el Frente para la Victoria para poder cerrar alianzas estratégicas, porque no se pensó estratégicamente, o se pensó y se pensó mal en ese caso. Fíjate, el principal territorio kirchnerista que ha quedado territorialmente, que es La Matanza, la intendenta Verónica Magario concede un reportaje en La Nación el sábado, en donde dice: el ciclo de Cristina terminó el 10 de diciembre. Y estamos hablando de ahí donde se concentró una cantidad de funcionarios importantes
del gobierno de Cristina Fernández. Sin justificar, creo que es un acuerdo parcial destinado a garantizar estabilidad presupuestaria y que, de todos modos, lo que es la militancia de Magari va a terminar trabajando con el Frente para la Victoria. Ahora, la cuestión también tiene que ver con estas oscilaciones que tiene Cristina, porque si juega y no juega, también es difícil para el resto de la estructura política saber dónde tiene que ir direccionando el rumbo electoral. Y no te asumís como tal, la dispersión es inevitable. Yo creo que ¿Vos coincidís con eso, con que no se asume todavía como...? Y ni siquiera da mensajes contradictorios a esta historia. Y el jefe de un movimiento no puede dar esos mensajes. Es decir, tomemos casos. Alfonsín es derrotado. Sí. Después no tuvo éxito como el jefe del radicalismo, pues nunca dejó de intentar serlo, por ejemplo. Yo no me lo imagino a Néstor Duhalde con estas... Néstor Kirchner... un hijo de ambos. Un hijo de ambos. Fíjate, a Néstor Kirchner con estas dudas. En la historia contrafáctica, creo que hubiera luchado claramente por encabezar la gente que lo seguía. Y el caso de Duhalde también lo intentó. ¿Son dudas o es una táctica destinada a dialogar con la gente, marcar posición sin aspirar a cargos y después ver cómo se desarrollan los acontecimientos? Si vos tuvieras alguien del espacio que podría jugar ese papel, vamos a suponer lo que desde el punto de vista operativo Macri tuvo en la ciudad de Buenos Aires, un Larreta, ¿no? Macri no necesitaba ser el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque Larreta era el que hacía todo el trabajo. Bueno, Cristina a la vista no tiene a nadie. No tenés a alguien que pueda mantener, cohesionar y que ella se reserve estratégicamente. Parece sesgada sobre el mismo grupo, el mismo núcleo de otrora. Claro. La dificultad me parece que está en esta de asumir el rol de conducción y liderazgo del movimiento nacional. Porque los mensajes son ambiguos con respecto a lo que recibe la militancia también. Todos están hablando de la vuelta de ella, no hablan de la vuelta del movimiento, del al movimiento gobierno, en general. Y me parece que eso es confuso porque cierra las puertas a la posibilidad de un nuevo emergente dentro de la propia estructura. Si no es ella, no es nadie. ¿Qué es lo que pasó con Scioli? Si no era Cristina, no era nadie. Esto habla de un sector de la militancia. Hubo otro sector de la militancia que después reconoció propiamente los errores de contención de los distintos espacios. Porque me parece que también hay un error de contención. Sí, sin duda. Y hoy mismo suena difícil entender cuáles son los espacios que se contienen. Un dato particular, puede ser doloroso o no para algunos, pero llama la atención que Cristina tardara un montón de años en volver a ir a un sindicato, cuando Néstor hizo un par de actos importantes en la CGT. No, ni hablar, ahí hubo 8 años, las dos centrales obreras apoyaban al gobierno, un hecho realmente significativo de la historia argentina. Ahora, es cierto eso, ella plantea fácticamente yo soy o nadie, algo parecido a eso. Ahora, también es cierto que está acompañada por una situación natural. Está muy por encima del resto de la dirigencia política. Está tan por encima conceptualmente del resto de los compañeros que están en distintos estratos dirigenciales del PJ o del Frente para la Victoria o del Frente Renovador, que es muy difícil lograr lanzar candidatos que tengan vigor determinado. Pero ahí es donde me parece que ella tiene que trabajar táctica y estratégicamente sosteniendo a los candidatos. Creo que más allá de las posibilidades... 40, 45 años, ¿qué le va a educar si no tiene lo que tiene que tener para...? Está bien, pero el acompañamiento de la imagen de Cristina por traslación y tracción vuelca directamente parte de ese caudal a la potencialidad que puede tener un posible candidato, que es lo que me parece que no se logró conseguir. Sí, yo creo puede que ser piso alto, techo bajo. Claro, a Cristina le toca jugar ahora un papel de construcción política en donde es la materia de otras en donde se desenvuelve muy bien, que es donde se desenvuelva con mayores déficits, ¿no? A ver, desarrollar la idea. Sí, si vos
partís de un 54% del 2011 e hiciste un manejo de conducción política que pulverizaste buena parte de ese 54%, fundamentalmente por errores propios. Los otros jugaron los de enfrente, pero sí, cometiste muchísimos errores. Sí. Y la fractura con el movimiento obrero. Cuando hasta el cierre de campaña es un error, ¿no? Claro. Porque lo tenés dividido. Claro, sí, claro. Entonces, ahí es una materia que Cristina no aprobó. Y ahora, ya sin el poder, tiene que volver a rendir examen en esa conducción materia. Política. Claro, conducción política. Conducción política y otra más, que es selección de recursos humanos. Cada vez que ha elegido a alguien, ese alguien en general ha resultado después un adversario, un tipo... Bueno, porque me parece que también hay errores de contención. Cuando vos como conductor armás un grupo y parte de ese grupo se te fusiona, se te rompe y se te fusiona en un grupo opositor o crítico, es porque evidentemente no has sabido contener ese espacio para no para expulsarlo, sino para tenerlo adentro. Porque hay que aceptar, y las conducciones también tienen que aceptar, que a los que son críticos de tu gestión lo tienen que tener más adentro que a los que no lo son. Por supuesto. Porque lo tenés contenido desde ahí. Bueno, pero eso contenido. Sin ir más lejos, sin ir más lejos, la expulsión de masa se puede entender a la larga como el germen del Frente Renovador. Un espacio que te termina robando voto a vos y no a la derecha. Está llegando la gente de la Señal Fútbol, le damos la bienvenida a los amigos, y está Claudio Fortuna como siempre en las cámaras. Ahora que hablaba de fútbol, que el tema del diseño del juego es importante a nivel político. Vos decís, bueno, yo voy a jugar de este modo. Tengo un movimiento nacional amplio, caracterizado por hacer pie en los distritos más importantes, voy a ir a la ofensiva. A partir de allí va algo más conceptual, ¿no? Tomando en cuenta el diseño de juego. Cae Brasil de un modo realmente dramático, como lo hemos visto, se ve la situación argentina. El problema, además de la política de contención, ¿fue de contenido? Es decir, tendría que haber dejado de lado Cerro Dragón, tendría que haber tomado las mineras, tendría que haber canalizado recursos hacia la industria de manera más intensa al modo de juntas o al modo del IAPI. Es decir, se quedaron a mitad de camino los gobiernos nacional populares de América Latina. Tenían que haber apretado el acelerador, como dicen algunos especialistas. Algunos amigos me dicen esto, Carlos Anare, gente de Resumen, bueno, comentan esto, habría que haber apretado. ¿Cómo lo ven eso? Me parece que tenía que haber construido poder desde un lugar sólido para hegemonizar ese poder. Les cuesta a los... Eso es político, está bien. Les cuesta a los gobiernos progresistas hegemonizar el poder. ¿Hay económico? ¿Hay un fondo económico acá? Yo creo que el gran momento fue las elecciones del 2011. Si al día siguiente de las elecciones del 2011, bueno, esto fue en octubre del 2011, fue en enero del 2012 que Cristina, solamente con movimiento de labios, dijo vamos por todo. Esas cosas no hay que decirlas, hay que hacerlas. Uno no anuncia lo que va a hacer. Y ese movimiento, yo creo que la medida central, nos estábamos quedando sin fondos, que es lo que pasó a lo largo de los 4 años y originó esta situación complicada de gobernabilidad. Pero tenías un buen acuerdo con China que podía inyectar, como inyectó en el 2008, capital para poder sostener la economía interna. ¿Dónde está en las reservas? El grueso? En última instancia, el grueso de recursos del sector agropecuario ni siquiera está en el sector agropecuario, sino en las exportadoras, en esas 11, 12 empresas. Ahí está, y está concentrado. Es decir, que desde el punto de vista de hacerse cargo de eso... Pero ahí tenías un problema también, porque no es tan fácil exportar hoy, ni en esa época, como en 5 años para atrás del 2011. Digo, porque después del 2008, la crisis internacional no es que se disipó, se profundizó, con economías que se fueron centralizando y se fueron cerrando para un propio mercado. La Unión Europea, más allá de los acuerdos que puede tener con Estados Unidos, comercializa entre sí y se va para Asia, no se viene para este lugar. Interesante, me quedo pensando, el debate está bueno, porque si es así, yo creo que hay parte de verdad en lo que están diciendo cada uno, si es así la derrota tiene un sentido táctico hacia lo estratégico, es decir, que se hagan cargo de esta crisis ellos, que son los ajustadores naturales, y después volvemos cuando el mundo vuelva a relanzarse, pero es peligroso, se resuelva la interna europea y Rusia se afirme con el respaldo chino. Pero el costo es una apuesta también casi
a ciego, digo. ¿Por qué? Porque en 4 años te el pueden llevar puesto el topo está a oscuras durante bastante tiempo hasta que mira... Sí, pero te pueden llevar en 4 años, en 9 meses se llevaron puesto un montón de cosas. Y va a costar en rehacer. 4 años se pueden llevar puesto un montón de cosas más. Y la economía internacional es oscilante. Si bien Rusia y China hoy aparecen como emergentes sólidos, habrá que ver cuáles son las tracciones de la propia crisis europea. Mira, el mercado interno chino tiene para sostenerse muchas décadas de estabilidad económica internacional, per se, con su propia presencia y con el manejo que tienen estos líderes como Xi Jinping, que son muy versátiles, digamos. Yo creo que esto sigue, esto puede seguir. Por eso entiendo lo que vos, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice Gustavo. Me parece que ahí hay un tema que explica el sentido profundo de la derrota, ¿no? Vos decís que de todos modos habría que haber apostado a la construcción con la continuidad. Sí, ahí faltaba ir hacia... mira, con 2 medidas te proveías de fondo, de la nacionalización del comercio exterior y una reforma impositiva que vaya hacia el sector financiero. Ahí tenía una fuente de... ¿Entramos en guerra con eso? Entonces, digamos, hubiera sido una secuencia posterior al golpe de Estado o algo así. Si lo tomabas al día siguiente, al día siguiente había poder para hacerlo. Sí, había poder. Justamente con esa medida vos podías... Había consenso popular, pero había poder. Había que salir, lo podías construir con más solidez y no había. ¿Por qué te digo? Porque atrás de estas medidas vos podías haber modificado el impuesto a las ganancias, que a esta altura resulta casi un capricho no modificarlo. No haberlo modificado para tener a la masa de trabajadores adentro. La disconformidad con ese igual yo creo que ahí el desacuerdo con Moyano fue político, no solamente. En lo económico, de algún modo circunscribía la demanda de él de ser líder en un nuevo proceso político. Pero tenés que negociarlo, porque se podía negociar. ¿Por qué no negociar? Lo que digo es que creo que la sanción... negociar con otros Estoy de acuerdo, creo que igual haber autorizado eso no hubiera incorporado sectores que pedían participación en las listas, en los gobiernos, en los ministerios, y no lo tenían. Porque ahí era toda la cámpora y nada más. Ahí hay otra discusión entonces. El kirchnerismo ha tenido una cantidad de infantilismos fuertes, infantilismos que en última instancia se traducen después en déficits políticos muy serios. Es decir, el hecho de que si no hablas de la inflación no existe. Si no te pones al frente de una política de seguridad, la inseguridad no existe. El hecho de negociar con sectores que se te oponen, porque eso significa debilidad, son todas premisas que realmente entre infantiles y falsas son. Boca River, Gimnasia está puntero de todos modos. Gracias, Gustavo, por volver. Pero esta semana ha pasado esta imagen que es muy fuerte de este llamado mini Davos, ¿no? La presencia en el Centro Cultural Kirchner. En el Centro Cultural Kirchner, que es todo una paradoja, pero escucharlo a Paulo Roca, ayer La Nación reprodujo las declaraciones. Diciendo que no hay que pelear salarios sino puestos de trabajo. Son tan transparentes y tan transparentes. El presidente de la Coca-Cola diciendo: este es el mejor momento para ser argentinos. Si unís las dos cosas y al mismo tiempo la imagen de entregando verduras en la Plaza de Mayo, ¿a qué distancia? A 4 cuadras, 3 cuadras. Sí. ¿No? Es dos Argentinas. No es que el kirchnerismo superó en última instancia esa concepción de Belindia, ¿no? Todo un sector del país lo había atenuado. Lo había atenuado de forma... Subió el piso. Me parece también que una de las cuestiones que debería cambiar el kirchnerismo en la forma de entender la interpretación, por lo menos algunas bases políticas, tiene que ver con no trasladar categorías de años pasados en la República Argentina a entender este presente. Cristina es una muy buena analista de la política y economía internacional y entiende dónde está parado eso. Ahora, hay un sector de la base que diariamente habla con el hombre común y de pie, que sigue utilizando categorías que a otro espacio no llega, sobre todo porque hay una construcción de masa de poder adquisitivo que permite que los trabajadores no estén pensando en salir del estado de bienestar, sino de afianzarlo. Y me parece que ahí también hubo un error de comunicación importante, porque el mundo mutó del capital productivo al capital financiero, porque sostener la economía como se sostuvo a partir del 2008
implicaba sostener también el poder adquisitivo del salario. Faltó Forja, faltó Jaureche en el mensaje comunicacional, pero desde el 2001 para acá pusieron de pie el país. El poder es decir, adquisitivo... aun cuando su discurso no sea el adecuado, el hecho concreto realizado por el peronismo en el poder con el liderazgo kirchnerista claro. fue indudablemente el mejor tramo de las últimas décadas. El poder adquisitivo se mantuvo en líneas generales y varios años se elevó. Se elevó. Pero fíjate que lo que dice ahora el macrismo, cosa que me llama la atención que no lo rebata el movimiento sindical en su conjunto, que dice, bueno, tenemos que mirar hacia adelante, el año que viene, que es falso, vamos a tener 15, 17%. Que es cuando viene el cuarto semestre. Exacto. Ahora, quiere decir que lo que ya pasó es irrecuperable. Los 10, 12 puntos o más que perdiste, eso, papita para loro sería. Es que por eso fue un acierto para ellos golpear intensamente el primer semestre. Ojo que el movimiento obrero no está diciendo, no reaccionando, está reaccionando, está diciendo desde otra abramos pedimos para la reapertura y además nos movilizamos contra el plan de ajuste. Movilicémonos y ya son todas las centrales obreras. La Identifiquemos que no lo es así porque si no, no tiene sentido. La seguimos.